¿Quieres saber cómo llegamos a tener los iconos que hoy usamos en casi todos nuestros dispositivos móviles y aulas virtuales? Pues en nuestro video de hoy hablaremos un poco sobre su origen, que, por cierto, no tiene nada que ver con los iconos que actualmente conocemos, ni se imaginan cómo surgieron y evolucionaron hasta los que conocemos actualmente. Desde los inicios del cristianismo, podemos identificar un uso constante de la imagen para representar a Dios, ya que en el Antiguo Testamento se establece que estaba prohibido pintar imágenes de Dios para no incurrir en una deformación de su imagen inmaterial y espiritual, representándolo como un ente único y verdadero. Los primeros registros que conocemos se remontan a algunas formas del arte primitivo judeocristiano, tanto en las antiguas iglesias sinagogas de Oriente Medio, como por supuesto en las imágenes de las catacumbas y más tarde en los mosaicos de las iglesias cristianas. A propósito de las imágenes de Cristo, sobre todo de su rostro, en la antigüedad cristiana hay cierta uniformidad, por así decirlo, en cuanto a sus rasgos. Es decir, que todos mantenían unos rasgos en común sobre los que Cristo debió tener, así como un gran parecido con los rasgos del rostro de Cristo, tal y como aparece en la Sábana Santa de Turín. Es muy importante mencionar que durante el tiempo del iconoclasmo se perdieron muchas pinturas antiguas que querían remontarse al retrato original de Cristo. Quizá una de las más antiguas es un icono que se conserva en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y que se remonta hasta el siglo VI. Las primeras manifestaciones iconográficas que conocemos en Occidente las tenemos en las catacumbas y tenemos cierta imitación con algunas formas paganas. Por ejemplo, podemos ver cómo Orfeo se convierte en el buen pastor. También tenemos referencias a escenas del Antiguo Testamento. Se pintaron escenas evangélicas e imágenes simbólicas como el pez, el áncora, la cruz, la paloma, el pavo real, que es el signo de la inmortalidad. También encontramos rostros de Cristo, de la Virgen María y de algunos santos, así como imágenes de orantes y de la cena eucarística. Entre las paredes de las catacumbas pasamos a los bajorrelieves y sarcófagos, en donde podemos observar cómo aparecen las principales escenas del Evangelio, como la adoración de los Reyes Magos, la resurrección de Lázaro, la ascensión de Jesús, entre otros. Todas estas imágenes están representadas con bastante perfección a partir del siglo VI. Por la constancia en esos detalles de ciertas representaciones, se ve cómo se va fijando una escena, a modo de canon o forma tradicional de representar los misterios, con una cierta uniformidad que permaneció en Oriente y en Occidente, en lugares que podemos encontrar actualmente como San Marcos de Venecia, Monreal en Sicilia, la Capilla Palatina de Palermo, entre otros. A partir del siglo VI, la iconografía conoce en Oriente y en Occidente una gran época de esplendor que se manifiesta en la integración del arte con la liturgia, en la construcción y adorno de las basílicas. Y entre las más hermosas de esa época tenemos la Santa Sofía en Constantinopla. Este esplendor icónico que hemos observado hasta ahora en las imágenes anteriores tuvo una mala racha que duró casi 120 años. Aproximadamente en el año 725, el emperador cesaropapista León III, el Isáurico, condena el uso de las imágenes en la iglesia, con el pretexto de que se podía caer en el error de la idolatría, por lo que en el año 729 se desencadena la lucha popular, capitaneada por los monjes, quienes eran partidarios de la veneración de imágenes y de la tradición, por supuesto. Pues es en el concilio de Nicea II, en el año 787, que se clarifica la doctrina
y se justifica la iconografía y la veneración de las imágenes, apelándose al argumento de la encarnación, al servicio religioso de los fieles, quienes necesitamos contemplar los misterios, al mismo tiempo que la veneración de las imágenes como una referencia directa a las personas que necesitamos tales imágenes, de tal manera que esa contemplación nos lleva a imitar dichos modelos. Pues esta lucha solo se calmó aproximadamente 120 años después, en el año 843, con un edicto de la emperatriz Teodora que sanciona el triunfo de la doctrina conciliar. El triunfo de la ortodoxia renueva el fervor por las imágenes en Oriente. Todo el Medio Oriente ortodoxo deja, con el pasar de los siglos, unos ejemplos fabulosos de su arte en las iglesias y grutas de Capadocia, en los templos adornados con bellísimos y esplendorosos mosaicos, en las paredes de los monasterios incluso, y en los iconostasios de las iglesias. Con la extensión del cristianismo por Oriente, por toda la parte de los Balcanes y en Rusia, a partir del siglo IX, tendremos de nuevo una posibilidad de ramificar este arte iconográfico con la creación de varios tipos y escuelas. Pero a partir del siglo XVII, la iconografía en Oriente Medio y en Rusia comienza a conocer la decadencia a través de la imitación de las formas occidentales, casi con un cierto complejo de inferioridad por parte del arte clásico bizantino y ruso. En Occidente tenemos una continuidad tradicional con la iconografía oriental, en los primeros pintores italianos, en el romántico catalán y en otros manifiestos. Pero poco a poco se va desintegrando este arte hasta llegar al Renacimiento, que se aparta de la imagen teológica de Oriente, en miras de una imitación naturalista de los episodios. Hay en esto algunos valores, pero también algunos defectos fundamentales. El arte sagrado se desgaja de la tradición y de la teología, con perjuicio del arte y de su reflejo en la profesión de la fe de los cristianos. Esta situación se mantiene durante los siglos siguientes, hasta la llegada de las primeras computadoras hacia la segunda mitad del siglo XX, dando paso a una iconografía tecnológica, sustituyendo ahora palabras con fines tecnológicos, educativos, laborales, en lugar de míticos religiosos, que fue el significado predominante durante siglos. Los programas de uso frecuente como Word, los buscadores como Google, los escritorios de Windows comienzan a combinar y poco a poco sustituir el idioma de las palabras por un idioma basado en iconos, hasta llegar al siglo XXI, con la expansión de la educación virtual. Este lenguaje iconográfico toma forma y se asienta, representando un medio de comunicación por excelencia para estudiantes de todas las edades y latitudes.